Hola amigos de las cataratas, hoy les traigo una historia que ha atravesado generaciones, la leyenda de Noctalula Faiz, una joven cherokee cuyo amor, valentía y trágico destino transformaron para siempre esta majestuosa cascada. La doncella de la cascada. El amanecer caía lentamente sobre las colinas de Alabama, tiñendo de dorado los troncos de los robles y las hojas de los arces que rodeaban la aldea cherokee. Un susurro de viento recorría los senderos, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra recién mojada y el canto lejano de los pájaros que despertaban. Entre los murmullos de la aldea, destacaba una figura que, aunque joven, irradiaba una presencia que detenía incluso a los más ocupados. Era Noctalula, hija del jefe tribal, reconocida por su belleza y por un carácter que combinaba la determinación con una suavidad que pocas personas podían comprender. Desde temprana edad, Noctalula mostraba un espíritu inquieto. Mientras las otras niñas se limitaban a aprender las labores del hogar, ella exploraba los senderos cercanos, corría entre los árboles y observaba la cascada que caía a lo lejos, su caída de agua rugiendo con fuerza sobre las rocas oscuras. La cascada no era solo un paisaje, era un susurro constante de libertad, un canto salvaje que reflejaba lo que ella sentía por dentro, un corazón que ansiaba elegir su propio destino. El guerrero que había conquistado su corazón, Jonah, pertenecía a la misma tribu. Era un joven valiente, de mirada profunda y manos firmes, que respetaba tanto la fuerza de Noctalula como su delicadeza. Sus encuentros eran secretos y breves, robados entre la rutina de la aldea. Cada sonrisa, cada palabra intercambiada bajo la sombra de los árboles, fortalecía un lazo que parecía indestructible. Sin embargo, su amor estaba destinado a enfrentarse a fuerzas que ninguno de los dos podía controlar. El padre de Noctalula, aunque la amaba profundamente, era un hombre de tradiciones inquebrantables. Su palabra era ley, y su visión del mundo estaba marcada por alianzas estratégicas y el bienestar de la tribu. Cuando un cacique de otra tribu, prometedor y rico en bienes, ofreció matrimonio con Noctalula a cambio de alianzas comerciales y protección, el jefe vio en la propuesta una oportunidad imposible de rechazar. Lo que para él era una decisión de honor y seguridad, para Noctalula era la condena de su felicidad. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando escuchó la noticia. La primera reacción fue de incredulidad, luego de ira, y finalmente un dolor tan profundo que le retorcía el corazón. Cada vez que intentaba hablar con su padre, las palabras quedaban atrapadas en su garganta. Cada intento de explicarle su amor por Jonah era recibido con un silencio firme y un gesto que la obligaba a obedecer. No había espacio para la negociación, el matrimonio ya estaba decidido, y el tiempo corría inexorable hacia el día de la ceremonia. A pesar de la presión, Noctalula encontró consuelo en los momentos que podía pasar junto a la cascada. Allí, sentada sobre las rocas húmedas y cubiertas de musgo, observaba el agua caer con fuerza infinita, como si compartiera su desesperación. Imaginaba que, al igual que el río que caía sin detenerse, podía encontrar un camino hacia su libertad. Jonah llegaba a menudo en secreto, y juntos soñaban con escapar, con correr hacia horizontes desconocidos donde su amor no fuese un delito ni una afrenta al honor. Pero la realidad era implacable. El tiempo se acercaba al día de la ceremonia, y con él, el miedo crecía. La aldea se llenó de preparativos, hogueras encendidas, cantos ceremoniales, ornamentos tejidos con hojas y plumas, y la presencia imponente del cacique que estaba por llegar. Cada detalle le recordaba a Noctalula que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que su corazón sería entregado a un hombre que no amaba. Su espíritu, sin embargo, permanecía indomable, y en secreto buscaba planes para resistir, aunque sabía que la resistencia tendría un precio. En las noches previas a la ceremonia, mientras la aldea dormía, Noctalula caminaba por los senderos iluminados por la luna. El murmullo de los búhos y el crujir de las hojas bajo sus pies eran sus únicos confidentes. Recordaba cada mirada de Jonah, cada promesa de amor eterno, y sentía que la traición no provenía de él, sino del destino impuesto por los mayores. Cada lágrima que caía sobre su rostro era absorbida por la tierra fértil, como si la naturaleza misma la consolara en su dolor. La relación con su padre era ahora un hilo tenso. Aunque lo amaba y entendía sus razones, no podía aceptar que su destino fuese dictado por el interés y la conveniencia.
Cada encuentro con él estaba cargado de tensión, palabras contenidas, silencios prolongados, miradas que decían más de lo que las voces podían expresar. La fractura entre el amor filial y la libertad personal se hacía cada vez más evidente, y Noctalula sentía que cada día que pasaba la acercaba más a un abismo emocional del cual no podría escapar. El guerrero Jonah también sufría en silencio. Aunque intentaba mostrar valor y esperanza, sabía que no podía enfrentar al padre de Noctalula sin arriesgar su vida y la estabilidad de la tribu. Sin embargo, cada momento que pasaba con ella reforzaba la urgencia de actuar, de buscar una solución antes de que la ceremonia sellara un destino que ninguno de los dos deseaba. La tensión entre el amor y la obligación se volvía casi insoportable, y cada mirada furtiva era un recordatorio de lo que podrían perder. Y así, la aldea continuaba su ritmo habitual, ajena al drama que se desarrollaba entre las sombras. Los niños jugaban junto a los fogones, las mujeres tejían plumas y cueros, los ancianos contaban historias de tiempos antiguos, y la cascada seguía su caída eterna, un recordatorio mudo de que la vida, como el agua, no se detiene ante los obstáculos. Noctalula, sentada sobre las rocas, observaba su reflejo en las aguas turbulentas, preguntándose si algún día sería dueña de su propio destino, o si su historia se perdería en el ruido de la tradición y la obediencia. El capítulo cerraba con la imagen de la joven mirando el horizonte, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo con tonos anaranjados y violetas. La cascada rugía a lo lejos, y en ese rugido, Noctalula escuchaba la voz de su propio corazón, un llamado a la libertad, a la valentía, y a la decisión que tendría que tomar antes de que el destino la empujara a un camino del que no podría volver. El compromiso imposible. El día amaneció con un cielo despejado, pero en el corazón de Noctalula, la tormenta rugía con fuerza. La noticia de su compromiso impuesto se había esparcido por toda la aldea como un fuego que avanza sin control. Los niños corrían por los senderos murmurando nombres y secretos, las mujeres susurraban entre ellas con rostros sombríos, y los ancianos asentían en silencio, comprendiendo la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Para Noctalula, cada sonido, cada movimiento de la aldea parecía recordarle la imposibilidad de escapar del destino que otros habían decidido por ella. El cacique prometido, un hombre corpulento y de mirada calculadora, arribaría en pocas horas. Sus dones, su riqueza y su influencia habían sido el argumento definitivo de su padre, quien creía que aquel matrimonio consolidaría la seguridad de la tribu y el respeto entre aliados. Noctalula no podía comprender cómo el amor de su vida, Jonah, no bastaba para defenderla. La desesperación se mezclaba con la ira, y el temor de lo inevitable se hacía cada vez más tangible. Durante la mañana, mientras los aldeanos se afanaban en los preparativos, Noctalula se retiró a la orilla del río que alimentaba la cascada. Allí, entre la bruma que ascendía del agua en caída libre, sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba los días en que ella y Jonah corrían por los prados, compartiendo risas y confidencias, y como el mundo parecía un lugar seguro y sencillo. Ahora, ese mundo se había estrechado a un solo camino, un matrimonio con un hombre al que apenas conocería, y el precio sería su libertad y su felicidad. Jonah llegó con el sol ya alto, su rostro marcado por la tensión y la preocupación. Sin palabras, se sentó junto a ella sobre las rocas húmedas, y Noctalula sintió un alivio momentáneo. En su presencia, la realidad, un poco más soportable. Se tomaron de las manos y, en un gesto silencioso, compartieron la promesa de que su amor persistiría, sin importar los muros que el destino les imponía. Pero el miedo era un huésped constante. La llegada del cacique se acercaba como un gigante que amenazaba con aplastar cualquier esperanza. El padre de Noctalula la buscó poco después. Su rostro, habitualmente severo pero justo, mostraba ahora una mezcla de preocupación y determinación. Le habló con voz firme, recordándole la importancia del matrimonio para la tribu, para el honor familiar y para la estabilidad de todos. Noctalula lo escuchaba, sintiendo el peso de la obediencia y la tradición aplastándola, y al mismo tiempo, el amor por Jonah ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. La conversación terminó en un silencio tenso. Ninguno de los dos decía más, pero ambos sabían que ese era el preludio de la tormenta que se avecinaba.
Las horas avanzaron y la aldea se llenó de actividad frenética. Se erigieron arcos adornados con flores y plumas, se encendieron hogueras ceremoniales, y los tambores resonaban con un ritmo que anunciaba la llegada del cacique. Cada golpe de tambor parecía golpear también el corazón de Noctalula, acelerándolo y llenándolo de temor. En medio de la preparación, sus amigas intentaban consolarla, pero sus palabras eran débiles frente a la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La joven sabía que pronto tendría que enfrentar una ceremonia que no deseaba, y que su única defensa sería su propia fuerza interior. La tarde trajo consigo el humo de los fuegos y la llegada de los primeros invitados de la tribu del cacique. La presencia de los forasteros añadía un aire de solemnidad y opresión. Noctalula se vistió con ropas ceremoniales, bordadas con hilos de colores y decoraciones que reflejaban la riqueza de su prometido. Mientras se miraba en el reflejo del río, un escalofrío le recorrió la espalda. La belleza de la vestimenta contrastaba con la amargura que sentía en su corazón. Cada flor, cada pluma, cada adorno era un recordatorio de que estaba siendo preparada para un destino que no elegía. El cacique finalmente llegó al borde de la aldea, acompañado de sus hombres, todos mostrando señales de poder y riqueza. Su mirada evaluaba cada detalle, pero pronto se posó sobre Noctalula. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna. No había amor en los ojos de aquel hombre, solo cálculo y posesión. La joven mantuvo la cabeza erguida, respirando con dificultad mientras su corazón latía desbocado. Jonah estaba a su lado, invisible para los ojos del cacique, pero presente en su mente y en su alma. La ceremonia comenzó con cantos y danzas que llenaban la aldea de un ritmo hipnótico. Cada palabra del chamán resonaba en la mente de Noctalula como un martillo, recordándole que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El cacique pronunciaba promesas de riqueza y protección, mientras ella escuchaba, atrapada en un silencio interior que la consumía. El río, la cascada, la tierra misma parecían esperar junto a ella, como si la naturaleza comprendiera su tormento y compartiera su desesperación. En un momento, mientras las voces de la aldea se elevaban en cánticos, Noctalula cerró los ojos y recordó un instante de felicidad con Jonah. La brisa en su rostro, el sonido de su risa, la fuerza de su mano, entrelazada con la suya. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y ella sintió la urgencia de actuar, de resistir, de buscar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Su decisión se formó en su corazón, no podía ceder ante un destino que no había elegido. Pero la presión era enorme. Su padre, observando desde un costado, mostraba orgullo y dolor mezclados. La tradición y la responsabilidad pesaban sobre él tanto como sobre su hija. Jonah también luchaba contra su impotencia, sabiendo que cualquier intento de rebelión podía traer consecuencias devastadoras para ambos y para toda la tribu. La tensión entre la obligación y el deseo se volvía insoportable, y la ceremonia continuaba, implacable, arrastrando a todos hacia un desenlace inevitable. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí, Noctalula sintió como la presión alcanzaba su punto máximo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de significado. La aldea parecía contener la respiración, y la cascada, distante pero omnipresente, rugía como un recordatorio de que la libertad existía, pero era esquiva. Su corazón le gritaba que debía elegir, que debía encontrar un camino hacia su verdadero amor o sucumbir a la obligación que la encadenaba. Cuando el cacique finalmente extendió su mano, símbolo de la unión inminente, Noctalula supo que la hora de la decisión había llegado. Su mirada se encontró con la de Jonah, y en ese instante, un torrente de emociones la atravesó. Amor, miedo, desesperación y coraje se entrelazaron en un solo latido. La ceremonia, que parecía un ritual de inevitabilidad, se convirtió en el escenario donde la joven enfrentaría su destino, y donde la fuerza de su espíritu sería puesta a prueba como nunca antes. Mientras los últimos rayos de sol iluminaban la aldea, Noctalula respiró hondo, sintiendo la fuerza de la naturaleza, la historia de su gente y el amor de Jonah como un escudo invisible. La tensión alcanzó su punto culminante, y la decisión que tomaría marcaría no solo su vida, sino también el destino de aquellos que la rodeaban. La cascada, eterna y poderosa, parecía susurrarle: elige tu camino, aunque la caída sea inevitable. La noche de la ceremonia, el cielo se había teñido de púrpura y carmesí,
y la aldea respiraba en un silencio expectante. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más historias llenas de misterio. Las llamas de las hogueras iluminaban los rostros tensos de los aldeanos y proyectaban sombras alargadas sobre los árboles. La música ceremonial de tambores y flautas recorría los senderos, un ritmo hipnótico que parecía marcar los latidos de un corazón colectivo. Cada sonido aumentaba la presión que oprimía el pecho de Noctalula. Su vestido ceremonial brillaba con los bordados de hilo dorado y plumas, pero incluso la riqueza y belleza de su atuendo no podían ocultar la tormenta que sentía por dentro. Se encontraba en el centro de la plaza, rodeada de familiares y forasteros, mientras el cacique prometido se acercaba con pasos firmes y calculadores. La mirada del hombre, fría y distante, la recorrió de pies a cabeza, evaluándola como si fuera una posesión más que un ser humano. Noctalula tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la injusticia en su boca. Cada segundo que pasaba la acercaba más a un destino que no deseaba, y su corazón latía con la urgencia de encontrar una salida. Jon estaba entre la multitud, oculto tras los árboles, sus ojos llenos de desesperación y amor. Cada gesto de Noctalula le dolía como una espada invisible. Sabía que la ceremonia no era solo un ritual, sino un sello sobre el destino de la joven, y que cualquier intento de interrumpirlo podría desencadenar un conflicto con consecuencias trágicas para ambos. Sin embargo, su corazón se aferraba a la esperanza de un último milagro, una chispa de libertad que aún pudiera salvarla. El chamán comenzó a entonar las palabras sagradas, y la aldea respondió con cánticos que llenaban el aire de solemnidad y misterio. Cada nota vibraba en el suelo, resonando en los huesos de Noctalula y haciendo que su mente luchara contra la realidad que la aprisionaba. Cada palabra era un recordatorio de que la decisión había sido tomada por otros, y que su voz, aunque fuerte en su interior, era invisible para aquellos que dictaban su destino. El padre de Noctalula la observaba desde un costado, su rostro un mapa de orgullo y pesar. La tradición, el honor y la obligación se mezclaban en su corazón. Sabía que la ceremonia consolidaba la seguridad de la tribu, pero también veía el dolor que su hija ocultaba detrás de su expresión serena. Cada paso que ella daba hacia el cacique era un recordatorio de la presión que la sociedad ejercía sobre los individuos, y de cómo las decisiones de los mayores podían transformar vidas para siempre. El momento de la unión se acercaba. El cacique extendió su mano, símbolo del compromiso sellado. Noctalula miró a su alrededor, la multitud expectante, el fuego reflejándose en los ojos de los presentes. La cascada distante que rugía como un testigo silencioso de su desesperación. En ese instante, la joven comprendió que su vida ya no le pertenecía. El tiempo había sido robado, y el camino hacia su libertad estaba cerrado. Pero aún quedaba una última decisión que podía reclamar, elegir entre la obediencia y la entrega, o la rebeldía y el riesgo absoluto. Su mirada se cruzó con la de Yona, y por un breve instante, el mundo se detuvo. El amor que compartían, puro y vehemente, le dio la fuerza necesaria para enfrentar la realidad. Sabía que no podía vivir bajo la imposición de otros, ni aceptar un destino que la convertía en una sombra de sí misma. La cascada, su refugio, su confidente, parecía susurrarle que la libertad tenía un precio, y que ese precio debía pagarse con valor. Noctalula dio un paso atrás, rompiendo la cadena invisible que la llevaba hacia el cacique. Murmuró palabras que nadie más escuchó, promesas a su propio corazón y a Yona, y luego corrió hacia la salida de la plaza, atravesando la multitud que gritaba en confusión. El chamán trató de detenerla, pero sus manos fueron demasiado lentas frente a la determinación de la joven. La tensión se disparó. La aldea entera contenía la respiración, sin comprender si aquello era un sacrilegio, un acto de rebeldía o un gesto desesperado de amor. Noctalula corrió entre los senderos que conducían hacia la cascada. Cada paso la acercaba a la libertad, pero también al abismo que se abría frente a ella. Su corazón latía con furia y miedo, y sus pulmones ardían por la velocidad de la huida. Yona corrió detrás de ella, desesperado por alcanzarla, pero sabía que no podía detenerla sin arriesgar la vida de ambos.
La naturaleza parecía conspirar con su decisión, el viento susurraba entre los árboles, el río rugía con fuerza creciente, y la cascada llamaba con un canto que mezclaba la ternura con la violencia. Al llegar al borde del desfiladero, Noctalula se detuvo. La caída era vertiginosa, el rugido del agua parecía un espejo de su corazón, salvaje, indomable, imparable. La bruma de la cascada mojaba su rostro y jugaba con sus cabellos, mientras sus ojos reflejaban la luz de la luna creciente. El momento de la elección había llegado, y la joven comprendió que no había regreso posible. Cada opción tenía un precio, y la libertad, por primera vez, se presentaba en toda su magnitud, dolorosa, trágica, pero propia. Jonah llegó a su lado, extendiendo la mano, su voz quebrada por el llanto. Noctalula, no lo hagas, podemos encontrar otro camino, susurró con desesperación. Ella lo miró, y por un instante, la eternidad pareció detenerse. Sus manos se entrelazaron, sus corazones latieron al unísono, y un silencio absoluto envolvió todo. Pero las cadenas del destino eran demasiado fuertes, y Noctalula sabía que su sacrificio no era un acto de desesperación sino de libertad. Con un último suspiro, un grito silencioso que solo la naturaleza pudo escuchar, Noctalula soltó la mano de Jonah, cerró los ojos y se dejó caer. El viento la envolvió, la bruma de la cascada la abrazó, y el rugido del agua se convirtió en su canto final. La caída fue rápida, violenta y pura, un acto de coraje que rompió todas las ataduras impuestas por la tradición y la obligación. El silencio que siguió fue absoluto. La aldea quedó paralizada, incapaz de comprender la magnitud del acto. La cascada, testigo de la tragedia, continuó su curso implacable, llevándose con ella el espíritu de Noctalula y transformando el paisaje en un lugar sagrado. Jonah, con lágrimas en los ojos, se arrodilló en el borde del abismo, su corazón desgarrado por la pérdida, pero también honrando la valentía de la joven que eligió ser dueña de su destino hasta el último instante. El padre de Noctalula llegó, tardío y devastado. Comprendió, demasiado tarde, que la obediencia no podía reemplazar el amor, y que la seguridad de la tribu no valía más que la vida de su hija. La aldea entera lloró, y la tragedia se transformó en mito. Cada lágrima caída, cada suspiro, cada silencio, se convirtió en memoria y advertencia. La libertad y el amor verdadero no podían ser encadenados. El agua de la cascada absorbió la esencia de Noctalula, se convirtió en su refugio eterno, un símbolo de rebeldía, de sacrificio y de coraje. Jonah permaneció allí horas, días, hasta que la noche se volvió un recuerdo, y el amanecer trajo consigo la certeza de que la leyenda había nacido. Cada visitante que contemplara la cascada sentiría la presencia de la joven, escucharía su canto entre el rugido del agua, y recordaría que la vida, aunque breve, podía ser plenamente libre si se tenía el coraje de decidir. El legado de la cascada. El amanecer trajo consigo un silencio distinto a cualquier otro. La aldea Cherokee despertó con un peso invisible en el corazón. Noctalula había desaparecido para siempre. La cascada, que había sido testigo de su vida y de su decisión final, rugía más fuerte que nunca, como si el agua quisiera llenar los vacíos que la tragedia había dejado. Cada aldeano, desde los ancianos hasta los niños, comprendió que algo trascendental había ocurrido. No era simplemente la pérdida de una joven, sino el nacimiento de un mito que perduraría por generaciones. El padre de Noctalula, aún con lágrimas en los ojos, caminaba entre los árboles y los senderos de la aldea, intentando comprender lo que había sucedido. La culpa lo aplastaba, sabía que su insistencia en él matrimonio había llevado a su hija a elegir un destino extremo. Cada paso que daba estaba cargado de arrepentimiento, cada respiración, de dolor. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, surgió una idea que se grabaría en la historia: nombrar la cascada con el nombre de su hija, como testimonio de su valor, de su lucha y de su espíritu indomable. Así nació Noctalula Falls, un lugar donde la memoria de la joven viviría para siempre. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente por la región. Otras tribus y visitantes comenzaron a llegar a la aldea,
curiosos por presenciar la cascada que había tomado el nombre de la joven que se había lanzado al vacío. Cada uno que se acercaba sentía una mezcla de temor y reverencia, y muchos afirmaban escuchar un susurro en el rugido del agua, como si Noctalula misma hablara a través de la naturaleza. Los ancianos contaban la historia a los jóvenes, quienes a su vez la compartían en cantos y relatos, asegurando que la memoria de la doncella no se desvaneciera. Jonah, el guerrero que había amado a Noctalula, visitaba la cascada todos los días. Se sentaba en las rocas, contemplando la caída del agua, recordando los momentos compartidos y susurrando palabras que solo la bruma podía llevar. Su dolor era profundo, pero también estaba lleno de gratitud. Había presenciado un acto de coraje y libertad que le enseñó la fuerza del espíritu humano. Con el tiempo, se convirtió en guardián de la memoria de Noctalula, asegurándose de que su historia no se perdiera y de que los corazones jóvenes entendieran la importancia de la valentía, el amor y la libertad. El parque que hoy conocemos como Noctalula Falls comenzó a tomar forma mucho después, pero las raíces del lugar se plantaron en aquellos momentos. Una estatua de la joven fue erigida cerca de la cascada, mostrando su figura en actitud de contemplación y fuerza. Cada visitante que llegaba sentía la mezcla de tristeza y admiración, tristeza por la tragedia, admiración por el coraje de una joven que eligió su destino hasta el último instante. La estatua se convirtió en un símbolo tangible de la leyenda, un recordatorio de que las historias humanas, aunque dolorosas, pueden trascender el tiempo y el espacio. La leyenda de Noctalula no se limitó a la memoria de la aldea. Con los años, viajeros, historiadores y narradores comenzaron a difundirla más allá de las fronteras de la región. En cada versión, los detalles podían variar. Algunos contaban que su salto había salvado la tribu de un destino más oscuro, otros que el espíritu de la joven protegía a los enamorados que llegaban al lugar. Sin embargo, el núcleo de la historia permanecía intacto, una joven que, frente a un destino impuesto y al miedo de perder su libertad, tomó la decisión más extrema para reclamar lo que le pertenecía, su vida y su autonomía. El impacto emocional de la historia también transformó la percepción de la aldea y de la tribu. Las generaciones siguientes aprendieron que la obediencia ciega podía traer tragedia y que el amor, la libertad y la dignidad eran valores que debían ser respetados, incluso frente a la tradición. La memoria de Noctalula se convirtió en un referente moral y emocional, y la cascada, con su caída imparable, se convirtió en un símbolo de la fuerza y la perseverancia del espíritu humano. Con el tiempo, artistas y escritores encontraron inspiración en la historia. Pinturas, poemas y canciones surgieron, cada uno capturando distintos aspectos de la vida y el sacrificio de Noctalula. Algunos retrataban la joven en el momento de su salto, congelando la valentía y la tragedia en una sola imagen. Otros celebraban la fuerza silenciosa de la joven, su amor imposible y la conexión profunda con la naturaleza. En cada creación, la leyenda adquiría nuevas dimensiones, y la cascada se volvía no solo un lugar físico, sino un emblema de los ideales que Noctalula representaba. Los visitantes que llegaban al lugar podían sentir, en el rugido del agua y en la bruma que ascendía, un hilo de conexión con la joven que había desafiado el destino. Algunos lloraban al recordar la historia, otros simplemente contemplaban la belleza del lugar, pero todos comprendían, de alguna manera, que la leyenda tenía un mensaje universal: la vida pertenece a quien tiene el coraje de vivirla según sus propios términos, aunque eso implique enfrentarse a la tradición, al miedo o, incluso a la muerte. A medida que pasaron los años, la historia de Noctalula se entrelazó con la identidad del lugar. La cascada dejó de ser solo un fenómeno natural para convertirse en un monumento a la valentía y al amor verdadero. La estatua, las historias orales, las canciones y los relatos escritos consolidaron su legado, asegurando que ninguna generación olvidara la fuerza de aquella joven que eligió su destino con pleno conocimiento de las consecuencias. Incluso hoy, cuando el viento sopla entre los árboles y el agua de la cascada golpea con fuerza las rocas, muchos juran sentir la presencia de Noctalula. Su espíritu se percibe en cada murmullo de las hojas, en cada salpicadura de agua que toca la roca, en cada sombra que parece moverse con un propósito. La leyenda de la joven que eligió su libertad se mantiene viva, recordando a todos que la valentía y la pasión pueden trascender el tiempo y que los actos de amor y coraje, por más dolorosos que sean, nunca se pierden.
El legado de Nokalula Falls continúa siendo un punto de encuentro para los corazones valientes, aquellos que buscan inspiración, fuerza o un recordatorio de la importancia de decidir por sí mismos. Encuentran en la cascada un refugio, un altar al coraje y a la libertad. Cada visitante, al contemplar la caída del agua y escuchar su rugido, se convierte en parte de la historia, llevando consigo la memoria de la joven que, frente a todo, eligió vivir según su corazón y no según las imposiciones de otros. Y así, la historia de Nokalula perdura, no como un simple relato de tragedia, sino como un faro de valentía, amor y libertad. Cada gota de agua que cae desde la altura de la cascada lleva consigo su espíritu, recordando que aunque la vida puede ser breve, la fuerza de un acto de coraje puede resonar para siempre. La leyenda de Nokalula Falls es eterna, un testimonio de que incluso frente a las circunstancias más dolorosas, el espíritu humano puede alcanzar alturas de belleza, amor y heroísmo que nunca serán olvidadas. Gracias por escuchar la leyenda de Nokalula Falls. Esperamos que hayan sentido la valentía, el amor y la emoción de esta historia tanto como nosotros al contarla. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más historias llenas de misterio, emoción y leyendas de todo el mundo. Hasta la próxima aventura.